que, que Dios nos ha nutrido de una forma muy rica a través de su palabra, que es tan amplia, tan llena de gracia, de favor, de instrucción. Y el Evangelio de Juan, que es ese Evangelio espiritual, ese Evangelio con un matiz tan especial, nos ha permitido ya estar por año y resto eh, caminando en él, recibiendo mucha instrucción, mucha enseñanza. Hoy quiero hablar de un tema que le he titulado Señales y Prodigios, algo que se ha usado de forma a veces un poquito curiosa y que a veces no se entiende bien cuando yo realmente no comprendo cuál es el sentido, cuál es el propósito, para qué son. Y miramos en esto a veces de formas muy diferentes dependiendo del entorno eclesiástico del que seamos. Eh, ya hemos visto en los versos anteriores cómo el Señor es recibido por su propio pueblo, más con curiosidad, más con alguna expectativa de que como que era el Mesías, el Salvador del mundo. Eso lo entendieron los samaritanos, pero la gente de su propio pueblo no lo estaba viendo así cuando Él llegó. Y ahí hacía ver claramente cómo la fe de muchos tiene que ir en un proceso donde vaya madurando hacia diferentes etapas para poder llegar realmente a ser esa fe de salvación que nos permite tener una vida eterna, una vida diferente y que solamente se recibe por la fe. Si realmente somos llamados a optarla, a tomarla y hacerla nuestra. Y es lo que trata este pasaje. Tiene algunas expresiones que usted se quedaría tal vez un poco pasmado ante la expectativa de muchos en el tiempo presente. Vamos a leerlo, la palabra está en Juan capítulo 4, verso 46 al 49. Que Dios nos permita sacar conclusiones por la palabra y no por lo que yo puedo tener como prejuicio, porque a veces hay gente que dice, es que allá no creen en tal cosa, es que allá, si la palabra no me da sustento para avalarlo así, yo creo la palabra, no lo que pudiera ser el histórico entendimiento de ciertas cosas. Así que veamos qué dice la palabra. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Tenemos que entender algo, este pasaje es diferente a aquel otro pasaje donde hay un acontecimiento de un centurión que clama por la sanidad de su siervo y que estaba enfermo. Es un milagro diferente, no es este. Este tiene un enfoque totalmente diferente en la forma en que se acerca esta persona al Señor. El ministerio que el Señor había tenido ahí en Galilea fue bastante amplio en cuanto a señales. No podemos ver que no se dio, pero todas con un propósito, al final de cuentas, de que los de su tierra pudieran ver el cumplimiento profético en Él, pero principalmente de cómo Cristo, ese Cristo anunciado, ese Cristo esperado, se empieza a revelar de una forma cada vez más amplia, cada vez más y más amplia. Aquí en Caná de Galilea, acordémonos que Él había convertido el agua en vino. Fue el primer milagro que Él hizo, justamente en su tierra, donde convirtió ya lo habíamos tratado al inicio de este evangelio, convirtió el agua en vino, que al final era una señal de que el Señor puede crear algo de la nada. Y también una señal que manifiesta lo que es Él como fuente de vida, como fuente de gozo, que es parte de la alusión a lo que vino es. Esa fue la primera de 8 señales que el Evangelio de Juan se encarga de mostrar. El Evangelio de Juan es muy cuidadoso en presentar las señales o los milagros que tienen en el propósito de lo que Juan quiere mostrar realmente el objetivo del libro. Si se quiere, el Evangelio de Juan es un libro que tiene claramente diferenciado o explicado el objetivo del libro. Eso lo vamos a encontrar en Juan 20:31, cuando él dice que hubieron muchas señales que hizo el Señor, que aún si no cabrían en el mundo, todo lo que las cosas que el Señor hizo. Pero dice,
en el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el propósito al final de las señales que Él pone es para que podamos creer quién es Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. O sea, un propósito evangelístico y un propósito escatológico, vida eterna en su nombre. Aquí de seguido va a manifestar una sanidad a un hijo de un dignatario que hace ver que el Señor gobierna sobre las distancias. O sea, que para Él no es problema el hacer algo aquí en cuerpo presente o hacerlo a distancia. Vamos a ver versículo a versículo, como hemos acostumbrado, este pasaje para poder entenderlo en su plenitud. Ya lo leímos todo en la Reina Valera, ahora voy a ir viendo cada versículo en la Nueva Traducción Viviente. El versículo primero, el 46 dice así, Juan 4:46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Aquí esta noticia de la llegada del Señor a Caná, pues llega hasta Capernaum. Se encuentra Capernaum más o menos como a unos 24 kilómetros, 26 kilómetros de Caná. Era un centro urbano en ese momento y un centro donde había posiblemente un grupo romano de recaudación de impuestos, donde habían oficiales, donde había un puesto militar, donde ese dignatario, ese servidor del rey, que acordemos que en ese momento el rey que estaba sobre toda esa zona era Herodes Antipas. Ya Herodes el Grande había fallecido, así que este era uno de los hijos de Herodes que gobernaba sobre esa zona. Y tenemos que entender que muy posiblemente este dignatario del rey estuvo en Jerusalén en la reciente Pascua pasada, de la cual el Señor, ya habíamos hablado, cómo Él hizo una serie de milagros y demás en esa Pascua en Jerusalén. Y quizás Él estuvo allí y a lo mejor presenció algunos de los milagros que se realizaron allí, esta misma persona, porque fue algo que se hizo, por decirlo así, vox populi en ese lugar. Y Él reconoció que esta persona era un profeta que tenía un poder, una habilidad de curar, de hacer cosas extraordinarias, y su fama se había extendido por todas esas regiones. Entonces se hace aquí ver cómo también la enfermedad de su hijo no era una gripe, era algo serio, estaba a punto de morir, estaba en una condición seria y él tenía una urgente necesidad de ir, y por eso llega delante del Señor con esa necesidad. Como le dije en un inicio, este hombre no tiene nada que ver ni en su fe, ni en el pasaje que habla de ese centurión que fue a buscar al Señor como aquel que podía sanarle a un siervo que estaba enfermo. Como lo mencionamos al inicio, nada más voy a recordarles ese pasaje para que veamos el matiz diferente. Ese pasaje está en Lucas capítulo 7, verso 7, que dice así: por lo que ni aún, está hablando ese centurión que vino a buscar para que le sanara a un siervo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí tenía suficiente fe para saber que Jesús podía sanar con solo dar una palabra. Con solo dar una instrucción, Él podía sanar. Este centurión entendió de una absoluta autoridad de Jesús, cosa que de pronto al Señor alaba. Incluso algunos discípulos de Él no tenían ese nivel de entendimiento de quién era el personaje que los acompañaba. Y dice: no he encontrado esto en Israel, sobre esa autoridad para sanar a distancia, completamente diferente a lo que este otro estaba pensando. O sea, son dos eventos completamente diferentes. Este otro no creía para nada que el Señor pudiera sanar a distancia, allá a 24 kilómetros a su hijo que estaba enfermo y se encontraba en Capernaum. Él estaba ahorita en Caná de Galilea y estaba rogándole por favor que se fuera. Es lo que vemos de seguido en el verso 47 que dice, la Nueva Traducción Viviente: cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó:
que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Este lo hace todavía más enfático, la condición en que se encontraba el hijo de este dignatario. Aquí el oficial está incurriendo en dos errores, por no entender quién es el personaje que tiene al frente, por no verlo en la dimensión que lo vio el centurión quizás. Primero pensó que el Señor debía ir ahí al borde de la cama, a la par del muchacho, para poderlo sanar. Y por otro lado, estaba convencido de que ese curador o ese sanador tenía posibilidad de hacer algo antes de que la muerte lo alcanzara a ese muchacho. Porque si el Señor no hacía algo de forma inmediata, después no habría nada que hacer. Ya sencillamente estaría fuera de toda posibilidad. ¿Por qué? Porque Él lo está viendo desde el punto de vista de la fe que puede tener en ese momento. Desde el punto de vista de una fe que estaba más basada en lo que es la sabiduría humana antes que en el entendimiento de quién era la persona que estaba allí. Entonces, al decir que le rogó, tenemos que entender que Él tuvo que tragarse su orgullo. Él tuvo que de alguna forma echar para adentro y suplicarle a Jesús que fuera. En un momento, en un entorno en el cual los de su propio pueblo se estaban burlando de Él. Los que estaban ahí a su alrededor, que estaban a la expectativa, que no se opusieron a que viniera, en realidad estaban expectantes de ver qué iba a hacer. Pero cuando el Señor, ¿se acuerdan que Él leyó algunas palabras en la sinagoga de Nazaret? Inmediatamente se armó toda una confusión en aquellos que no estaban expectantes de oír lo que estaban oyendo. Y cuando Él dijo que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en ese preciso momento de ese Redentor que iba a venir a rescatar, inmediatamente claudicaron de cualquier tipo de condición de mera curiosidad y entraron en una actitud casi de enardecimiento. Lo leímos la semana pasada, parte de este pasaje que lo narra Lucas 4, pero vamos a leerlo como lo refiere Mateo 13:55, cuando dice, los mismos de su pueblo, los que se estaban burlando, los que estaban al final de cuentas haciendo mofa. Pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas, está nombrando a 4 hermanos. Ahí está hablando de su núcleo familiar. Está hablando de su mamá, su papá, sus hermanos, por lo menos 4. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Hermanas, habla de plural, por lo menos eran 2. Podía ser 4 también, o 5, no sabemos. Pero aquí con esto entendemos que Jesús, Él y los hermanos, por lo menos era una familia de 7 hijos. Y eso va en contra de todo lo que de pronto hay ciertas doctrinas que se manejan a manera de dogmas, de que María Virgen, siempre Virgen, en realidad la palabra nunca tiene ese propósito de enaltecer a una criatura. Ella fue virgen hasta que Jesucristo nació, pero cuando Cristo nace, Él abrió matriz y Él salió como nace todo niño, y dice que José no conoció a María, sino hasta que nació su hijo primogénito. O sea, José no tuvo relación con María hasta que Jesús nació, pero después de ese momento siguió teniendo hijos. Y aquí narra por lo menos de 6 hijos más, aparte de Jesús, que era el mayor de todos. Entonces, por lo menos hay 7, pueden ser más, pero por lo menos hay 7. Y dice, porque al final el Señor lo que quiere hacer ver es la obra milagrosa de aquel que vino no por obra de hombre, sino por obra de Dios, en una virgen. Fue coincidido, la virgen coincidió y dio a luz de forma totalmente donde el hombre no participa, sino el Espíritu Santo viene y hace su obra en ella. Y dice de seguido, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, lo que ya predicamos la semana pasada, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aquí el Señor no depende, tenemos que entender de la fe de las personas para hacer un milagro. Que a veces se piensa, es que no tenían suficiente fe en ti, por eso no hizo milagros. En realidad, no realizó muchos milagros allí porque aquellos que no tienen fe no entienden el mensaje del milagro. Y entonces, al final de cuentas, los hombres piensan ahora otra cosa. Ahora pensamos, no, es que si alguien hace un milagro, ya voy a creer yo. Eso es lo que pensamos nosotros, pero no es lo que Dios expresa en su palabra, no es como Dios conduce
la forma en que realmente usted y yo tenemos que entenderlo, por lo que sigue diciendo el texto. La fe del oficial en Jesús era por el desespero que él tenía de que su hijo estaba muriendo. Porque en ese momento no provenía de una fe donde buscara la salvación de su alma. No provenía más que simplemente estar buscando una necesidad física inmediata, no vida espiritual. Y eso hay que tenerlo claro. Así que al ir a Jesús, cuando él va a Jesús, ahí la meta no era obtener salvación. La meta era simplemente sanidad física, no vida eterna. Para nada, eso no estaba en su chip cuando se acerca al Señor. Y ni siquiera en muchos de los que estaban ahí. Y es el mismo producto de pronto que hoy pretenden estar vendiendo muchos grupos evangélicos donde no se basan en la palabra del Señor, donde lo que impulsa a la persona no es el Evangelio de Cristo, es que vieron algo, es que me convenció, es que de pronto sucedió algo. Ahí las señales vienen a confirmar por medio de ellas aquel que cree en el Señor, quién es el Señor y lo que dijo el Señor. Eso es lo que la señal viene a confirmar. Eso es lo que fue el propósito. Juan está diciendo para que por ellas creáis que Jesucristo es Dios y creyendo tengáis vida eterna. Eso es lo que viene a confirmar las señales en ese momento. Así que el Señor pasa a enfrentar una fe que es imperfecta, una fe que es débil, una fe que es temerosa en ese oficial, además de la incredulidad, por supuesto, que había en su entorno, todos los familiares de él que se burlaban de él, que hacían mofa de él. Y no solamente eso, yo pienso que viene a confrontar a la iglesia de todos los tiempos, pero a veces pasamos estos pasajes así muy rápido y no vemos realmente el mensaje. Aquí él está haciendo un reproche que está aludiendo a la falta de una fe genuina, ahí realmente en su disposición a acercarse al Señor en el sentir meramente de ver qué hace por mí, qué logro a través de él, cómo puedo vivir ahora de aquí en adelante bendecido, prosperado y en victoria. Y muchos compran ese producto y no un corazón rendido ante un Salvador porque se consideran y se entienden corruptos e incapaces de tener vida eterna, incapaces de poder salvarse por sí mismos. Y entonces es un problema dependiendo con cuál es la premisa que yo me acerco al Señor, cuál es el sentir. Aquí Él está haciendo ver cómo eso evidencia un poco aprecio por quién es Jesús realmente, un poco aprecio por qué hizo Jesús realmente en la cruz. Y cuando yo no aprecio eso, yo no tengo gratitud. Yo no ofrezco gratitud, sencillamente estoy en función a qué me funcionó. Y si algo no me funcionó, el que hoy amé, mañana aborrezco. El que hoy enaltezco, mañana no sé si será verdad. Y eso es sumamente delicado y es lo que el Señor está aquí enfrentando. Si se está buscando un hacedor de milagros, es para ver si Él es digno de creer, para ver si su palabra a lo mejor es verdad, para ver si se puede seguir confiando en Él. Eso es lo que está presente allí en ese grupo. Y no dudaría que hoy todavía es el producto principal que un gran sector de la iglesia trata de andar vendiendo a la misma iglesia y trata de andar vendiendo a los inconversos. Es el mismo producto que antes que el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio del Señor. Desgraciadamente, eso es algo que se da en el tiempo presente. Y es el reproche que el Señor está haciendo aquí. Sigue siendo para muchos locura. Cristo crucificado. Locura. ¿Eso qué sentido tiene? No, es un sanador, me curó, y ahora sí creo. Pero ¿qué pasa si se enfermó mañana y no lo curó? ¿Qué pasa si se vino una ruina a su vida y no lo sacó de la ruina? ¿A dónde está su fe? Y esa es la desgracia de la prosperidad. Esa es la desgracia de un evangelio no sustentado en quien redimió y salvó y rescató para vida eterna. Cuando pensamos que se circunscribe aquí, a lo que me hace hoy y lo que permite hoy. Cuando esa es mi fe, amados, se nos cae así, de hoy para mañana. Si nuestra condición del entorno decrece, desmerece. Aquí es el reproche que el Señor está haciendo y nos parece hasta un poco grosero lo que sigue diciendo en el verso 48, cuando dice, Jesús preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas?
Cualquiera diría, Señor, pero es que elemental, culto de sanidad y milagros, eso es lo que el mundo espera ver. Y si usted se trae ese tipo de expresión a esto, espere, hay algo que no calza. Hay algo que no calza. Aquí está reprochando eso. Y si yo pienso por mi chip mental que hoy tiene que haber igual milagros y señales, y que esa es la forma en que se manifiesta un avivamiento, estoy viendo otro evangelio porque no es el que está diciendo el Señor aquí. Aquí el Señor está diciendo, ¿acaso van a seguir, no van a creer en mí a menos que vean señales? A menos que vean milagros. Nos parece casi por tener nosotros ya ese chip metido ahí como una grosería lo que el Señor está haciendo al tratar a alguien así con una necesidad tan apremiante. Señor, aproveche que tiene esa necesidad de locura, ya se convirtió. Nos parecería como muy lógico a nosotros eso. Pero el Señor está reprochando que existe una verdadera crisis en torno a lo que son las señales. Cuando eso es el móvil, está claro que una señal o un prodigio no pretende ser lo suficientemente convincente al final de cuentas, si eso no indica algo o tiene un propósito en sí. Y a veces vemos la señal por la señal. Por otro lado, las señales que provienen de Dios tampoco convencen a todo el mundo, sino que lo diga Israel, sino que lo diga el faraón. Vio por montones señales, pero por montones. ¿A quién convenció? No estaba convencido. Israel no se convencía, cada rato echaba para atrás. Y mucha gente no se convence. O sea, yo tengo que entender lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Así que así es donde quiero hacer el colorario, ahí a la par. No pretendamos pensar, es que allá el pastor no cree en milagros, no cree en señales. No, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra me dice, no ponga su fe para salvar a una persona en eso. No piense que eso es lo que tiene que suceder para que decir hay un avivamiento. Es muy diferente. El avivamiento es que la gente se convierte por la predicación de la palabra, porque tienen una convicción de pecado y se lamentan delante de Dios y sufren y llegan rendidos delante de Dios. Eso es un avivamiento. No es un show de milagros, donde al final de cuentas lo hemos visto y hemos visto gente haciendo shows, realmente shows, y obteniendo dinero a través de eso. Yo lo he visto, aquí lo he visto, desgraciadamente. Hubo un español que nos trajeron una vez que yo dije, nunca más. Y como a los 2 años me lo estaban ofreciendo otra vez. Digo, ese ni lo quiero ver ni en la puerta de la casa, de la iglesia. No sé si algunos recordarán de aquel tiempo, que pidió una ofrenda, no sé qué, y la ofrenda era para él. Y sacó una bolsa aquí, cogió a todos los servidores que echaran todo ahí, y cerró la bolsa y se lo llevó. Y le digo, pero mira, ¿qué es eso? Estás echando hasta los diezmos y todo ahí. Es que yo solicité la ofrenda, y entonces si la gente dio, me la está dando a mí. Bueno, de todo, ya hemos pasado por donde asustan. Así que todas estas cosas que uno ha vivido le permiten tener una mejor, qué sé yo, ubicación de por qué el Señor se expresa así en torno a esto. El Señor lamenta aquí que este hombre que había oído, tal vez hasta había visto tanto de Cristo, que posiblemente tuviera algo muy claro, estuviera en el peldaño más bajo de la fe. Él estuvo posiblemente en Jerusalén, vio milagros, vio todo, pero estaba en el peldaño más bajo de la fe. Su confianza y la de muchos otros como él tenía que ser constantemente alimentada por señales y milagros, porque si no, no creían. Como un gran sector de la iglesia, principalmente la iglesia pentecostal, que hasta piensa que sin un avivamiento es imposible si no hay señales y milagros. Y amados, eso no es lo que se busca en el tiempo presente. Avivamiento es que la gente venga arrepentida de sus pecados y se convierta a Cristo, porque oye la palabra y hace suya la palabra y entiende lo que sucedió en la cruz. A veces pensamos que si no hay señales y milagros, la gente no se va a convertir, ya que al final de cuentas, ¿qué pasa? Se mira la palabra como algo despreciable. Se mira la palabra como ¿qué? Algo sin poder. Se mira la palabra como no puede lograrlo. Pero la palabra dice que ella es poder de Dios y justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién le creo? ¿A la filosofía humana, evangélica o a la palabra? ¿Estamos claros en lo grave que puede ser esto? Y a veces lo pensamos como que no. No, aquí el Señor está criticando fuertemente de frente eso. No creer en la persona divina de Cristo, ni tampoco su palabra,
si no va acompañada de un milagro, una señal, casi que es una blasfemia al nombre del Señor. Y es lo que está aquí haciendo ver el Señor. Todos esos espectadores externos al final desean ver algo sensacional, desean ver algo emocionante. Esa señal que Dios hace, que el Señor permite, son para dar luz ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo, sobre su palabra, sobre lo que iba a quedar documentado, sobre lo que usted y yo entendemos que no cambia, que permanece para siempre, que puedo creerlo absolutamente porque ha sido avalado, verificado. Yo no tengo que venir hoy al Señor, demuéstreme que esto es cierto. Si yo estoy en ese nivel, amados, estoy como los fariseos, no estoy creyendo lo que el Señor está diciendo. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, eso es lo grave de todo esto. Así que podíamos nosotros, si no tenemos ese entendimiento, estar, amados, casi que en la misma reprensión que tuvo que hacer el Señor a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Yo sé que ustedes dicen que ¿qué estuvo? Ustedes lo están diciendo, pero si yo no meto mi mano en su costado y mi dedo en sus huecos de la mano, no voy a creer. ¿Y qué pasó? De pronto, un momento, sin que nadie abriera, se presenta el Señor. Tomás, la manita, el dedito. ¿Qué hizo Tomás? Señor mío y Dios mío. Inmediatamente el Señor viene y le reprende. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él estaba anunciando un tiempo diferente al que estaban viviendo ellos. Él está pronosticando un tiempo donde las cosas no van a ser tan tangibles, sino que se tiene que basarse en la ridiculez de la predicación de la palabra. Y por esta ridícula palabra es que los escogidos de Dios se van a salvar. Porque si es simplemente porque yo vaya a vivir bendecido, prosperado y en victoria, me sobran los billetes y no me sufro de ninguna enfermedad y todo, pues ¿a dónde le firmo? Con mi vida posiblemente, lo hago con sangre. Porque se vende un evangelio que es puro eso. Ese no es el evangelio de Jesucristo, eso no es lo que enseña la palabra. Todos aquellos que creen en Él lo harán sin el privilegio después de ese momento de verlo ahí resucitado, presente. Eso está hablando de un tiempo donde Jesús está pronunciando una bendición para los que tengan ese tipo de actitud de creer en Él sin haberlo visto. Es lo que expresa el libro de Pedro, primera de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Hay gente de esa aquí? Amén. Amamos al que vive y reina. No tengo la menor duda de que es el Rey de gloria, el que me salvó, el que me rescató. Ahora, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Está usted dentro de ese grupo? Amén. ¿Qué le puede quitar eso? ¿Que se le dio una espinilla mañana? ¿O que se le perdió una platilla? No sé. Aquí se está pronosticando un tiempo donde no habría evidencias tan visibles. Y el creer será mayoritariamente por la locura de la predicación, por lo que dice la palabra. Amados, estamos en esos tiempos. Estamos viviendo eso. La reprensión de Jesús aquí abarca a todos los que tienen una fe endeble, una fe que no presta atención al mensaje ni a la misión realmente del Salvador. Y se enfoca nada más que en lo sensacional del milagro. Se enfoca nada más en satisfacer una necesidad momentánea. Algo que está ahí requiriendo como esta persona y no buscando vida eterna. La fe genuina, la que salva, es la fe en la persona y la palabra del Salvador del mundo, Jesucristo. Lo que Él nos vino a mostrar. Mientras mi fe esté basada, al final de cuentas, en señales que se alimentan o más bien en necesidades de cosas que se alimentan mediante señales, amados, yo voy a estar al final de cuentas manifestando una actitud que va a representar el nivel, si se quiere, más bajo de credulidad, el nivel más engañoso, el nivel más susceptible a que hoy crea y mañana no crea.
Tan pronto como se deja de estar presente al final de cuentas, los supuestos beneficios por los cuales yo creí, por aquello que se creyó, digamos, si usted fue sanado de algo, y usted dice, yo creo porque Jesús me sanó, pero mañana tiene un padecimiento peor que ese y Dios no lo sana, no, seguro yo creí en vano, eso no, seguro fue algo natural que pasó, y ya usted no está creyendo, porque no se le está materializando lo que usted creyó que es lo que el Señor tiene que hacer siempre en su vida. Y de pronto, cuando no está presente aquel supuesto beneficio por lo cual se creyó, su fe y la de muchos más decae, desaparece por completo y en algunos casos, amados, llega hasta renegar de la fe. Yo lo he visto, lo he escuchado a gente que reniega de Cristo porque están pasando una determinada situación, porque el Cristo que tienen en su mente, en su entendimiento, es un Cristo que todo lo cura, que todo lo sana y le llena el bolsillo. Y cuando el bolsillo no se le llena y cuando sufre alguna afectación, Cristo no existe. ¿Estamos dándonos cuenta de lo serio que es eso? Esa es la maldición del falso evangelio de la prosperidad. Que muchos dicen no tener, pero lo tienen ahí adherido. Y de pronto fluctúa su fe si su condición en general no está en la mejor condición que consideraran que debieran tener. Aquí el Señor está reprochando qué tan engañoso puede ser la actitud cuando yo no estoy fundamentado en la persona de Jesucristo y en la palabra. Él está haciendo ver. Es más, advierte cómo la palabra misma hace ver situaciones parecidas que se van a dar. Dos palabras. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, advirtiendo del engaño que el enemigo va a tener en esos tiempos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando de un inicuo, de un malvado que va a ser por obra de Satanás, que va a estar en tiempos finales y que va a ser con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí está haciendo ver cómo esta gente va a perecer por el engaño a causa de esa ceguera que Satanás les tiene impuestos. Porque al final de cuentas están frente a algo que no es la verdad del Evangelio, sino la verdad de aquella señal que tienen ahí. Su verdad solamente son las señales. Su verdad solamente es el que le solucione esto o aquello. Y si se lo soluciona, yo he visto gente que le da la adhesión a un brujo X porque le adivinó tal cosa, porque le curó esta cosa, porque le favoreció tal negocio. Y el brujo le dice, mire, hablas del Salmo 91 para que ventile los aires, para que la maldad no llegue a su casa. Y empieza a hacer una mezcla entre confianza de brujería y palabra, y la gente se va resbaladita porque vi un retrato de no sé qué santo y tenía la Biblia abierta, aunque su enseñanza era totalmente engañosa, porque esa persona acudía por una necesidad, no por la verdad de la palabra. ¿Estamos claros en lo que significa todo esto? Ahí es el cuidado que el Señor está advirtiendo. Más claro todavía lo dice Mateo 24:24, cuando dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, alguien emulando a Cristo, haciéndose ver como Cristo, y falsos profetas, bueno, por docenas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí indirectamente está haciendo ver que es imposible que el escogido sea engañado. Porque dice, si fuera posible, haciendo ver, el escogido no va a ser engañado, o sea, va a ser alguien que Dios va a guardar. Pero también aquí lo que está haciendo ver es la alerta de lo que va a ser parte del actuar del maligno en los últimos tiempos. Señales, prodigios, cuando yo desconecto la señal del propósito por el cual se dieron las señales. Y cuando va en función a mi bienestar, ¿por qué la gente le paga a los brujos? Por bienestar. Y obtienen bienestar, y posiblemente algo harán porque siguen pagándole. Y hay gente que va y está en eso. ¿Por qué? Por bienestar. Se presentarán muchos en función a eso. Los milagros, los prodigios que Juan está narrando son señales que apuntan hacia un poder espiritual. Apuntan hacia algo divino que nos lleva a conocer a quién, a la persona de Jesucristo, que nos lleva a confiar en Él, a lo manifestado por esa persona, a que su palabra es veraz.
¿Para qué? Para que nosotros nos entreguemos a su señorío, a lo que Él dice y podamos poner toda nuestra confianza en lo que está escrito. Para que nuestra fe no esté basada en lo que yo, por lo menos como he sido testigo. Yo soy un testigo de gente que le he escuchado decir, yo sé que no está en la palabra, pero si el apóstol lo dice, yo lo creo. No me lo están contando, yo lo he escuchado. Y sea lo que sea, la barbaridad que pueda salir, si esa persona lo dice, aunque no esté en la palabra, yo lo creo. Y amados, no podemos basarnos en eso. El que alguien diga que Dios dijo algo y no está aquí, dice Martín Lutero, es del diablo. Y usted y yo tenemos que ser radicales en eso, porque si no, al final de cuentas, si nos vamos en adición de fidelidad, es que vieras que me adivinó tal cosa, y vieras que oró por mí, y se recuperé el dinero de tal cosa, y de pronto yo le di mi afecto, mi afiliación, mi completa dependencia, porque me hizo un favor. Y entonces ya tiene capturada mi confianza, ya tiene capturado mi corazón. Y hay gente que va detrás de eso, aunque lo que hable no tenga nada que ver con la palabra del Señor. Nos estamos dando cuenta de lo serio que es esto. Y la advertencia que el Señor hace aquí es sumamente pertinente. Primera de Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿En qué? En Jesucristo. ¿Dónde está todo eso? Lo que Cristo ha dicho. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Señor, ¿pero por qué? No es que bendecido, prosperado y en victoria. No, la prueba es parte de la depuración de este estado. ¿Qué pruebas vendrán? ¿Qué tiene Dios que someternos? Solo Dios lo sabe. Pero amados, nuestra confianza está puesta en Dios, no en que no venga la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cuál fe? La que está aquí, la que yo entiendo por el Señor, no la señal, porque la misma palabra me advierte que la señal puede ser engañosa y puede ser manipulada. ¿Estamos claros? Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, el pasaje que leímos antes, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si usted está seguro de quién es su Dios, amados, el mundo se puede volver al revés. Los montes pueden ser traspasados al corazón del mar, pueden bramar y turbiarse sus aguas, pero con todo, nuestra fe está puesta en aquel que dijo, mío eres tú, yo te escogí, yo te llamé. Y nuestro corazón va a decir, Él es mi Señor, en Él he creído. Nada va a hacer que fluctúe, al final de cuentas, un hijo de Dios que está fundamentado en la fe de Jesucristo y su palabra. Termina esta parte en el verso 49 cuando, después de toda esta reprensión, después de todo eso, el oficial le dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. No le cayó no le cayó la peseta, diríamos aquí. O sea, no entendió delante de quién estaba. Él siguió viendo a aquel que tenía que ir donde estaba su hijo, antes de que muriera. Aquí vemos que a pesar de la reprensión todavía, él evidencia, descubre su poca fe. Cree que Jesús para poder curar, debe ir ahí, a donde está su hijo. Y no solamente que si se muere, apague y vámonos, no hay nada que hacer. A pesar de esa fuerte reprensión de Jesús, a pesar de lo que dice, esa clase de fe de ese oficial, el Señor en su misericordia pone esto allí, permite que quede ahí registrado y Él le hace el milagro. Y le dice, vamos a verlo en lo que sigue, tu hijo vive. Pero ahí, y algo sucedió por medio de esa acción que hizo el Señor, ese gran maestro no estaba más interesado en hacer aquella sanidad, estaba interesado en el corazón de su padre, estaba interesado en el corazón de todos los de su casa, estaba interesado en toda una multitud que hoy vemos lo que está aquí registrado y creemos lo que Jesucristo dijo
y hace e hizo. Y tenemos la confianza de que es verdad. Y nada fluctúa eso, porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Yo le pregunto a usted, y tal vez el Ministerio de Alabanza, si pueden venir, de una vez vamos a ir. ¿Dónde está centrada nuestra fe? ¿Dónde está centrada su fe? Ahí tome un momento de reflexión y piense, ¿en qué está fundamentada, centrada mi fe? ¿Fue una señal, fue un prodigio? ¿O en la palabra que no cambia y permanece para siempre? ¿Creer realmente que Jesucristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores? ¿Cree que Él fue el que se encarnó, el Dios que se hizo carne y que dio su vida en una cruz por los pecados suyos y míos, por los pecados de una humanidad que no le conocía? ¿Eso es lo que usted cree? ¿Cree que al final de cuentas Él vive, Él ha resucitado, Él no quedó en una cruz, que ahora está de forma gloriosa manifestando que Él vence la muerte, que Él vence el pecado, que Él venció todo eso? ¿Ese es el Cristo que usted cree? Si usted cree en ese Señor, en ese Rey que vive y reinará por siempre, es el que va a venir por usted. Es el que ha dicho, no os preocupéis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y usted y yo podemos estar confiados de que el que Dios empeñó su palabra no cambia. Usted y yo podemos fluctuar, pero Dios no fluctúa, Dios no cambia. Si mi corazón, si mi vida está fundamentada en la verdad que es Jesucristo y su palabra, esto es inamovible, como Cristo es inamovible. Si está fundamentada en beneficios, bienestares, necesidades físicas, necesidades personales, amados, se terminan esos beneficios y se acaba el pegamento, se acaba aquello que nos une y de pronto empezamos a fluctuar. ¿Será que Dios no existe? ¿Será que no es verdad? Yo le animo a que nos cuestionemos en esta hora y si usted entiende quién es el Dios en el cual ha creído, confíe en Él para pedirle cualquier milagro en cualquier momento si usted tiene necesidad, pero no viva por eso. Viva por aquel que todo lo puede, que todo lo hace, el Dios de eterna redención, que le ha salvado y que le ha rescatado y que ha dicho, mi hijo eres tú, yo te escogí, yo te amé y te amaré por siempre. Amén. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de recibir gloria. Pongámonos en pie y adoremos y exaltemos un instante al único y soberano Dios. Sentir tu fortaleza en mí. ¿Listo? Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y
tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me libertó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me libertó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. No podemos minimizar, no me atrevería a minimizar lo que usted pueda estar viviendo, pasando o haya vivido, pero le aseguro que en Cristo su carga es ligera. En Cristo Jesús, el que le ha tomado de su mano, nunca le soltará. No habrá nada que le pueda separar del amor de Cristo. Necesidad, angustia, hambre, tribulación. No hay nada, absolutamente nada que pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. A los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado, a los que Él ha apartado como su pueblo, como los que han creído en el único Salvador y Redentor y que tienen su palabra adherida a su corazón. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tu promesa maravillosa. Gracias, Señor, por ese evangelio de gracia que nos permite difundir, que ciertamente para algunos puede ser una locura, una necedad, pero Señor, tú determinaste salvar al mundo entero a través de la necedad de la predicación de tu palabra. ¿A quién rendiremos gloria? ¿A quién daremos honra? ¿A quién daremos honor y alabanza? Todos y cada uno de los días de nuestra vida, sino al único que es merecedor de toda ella. A Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, sea honra, poder y gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Demos gloria. Amén. Toda carga se hace liviana en el Señor, pero qué difícil es pasar momentos difíciles, criticando, señalando y hasta casi que diciendo cosas feas para Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, que casi levantaba la mano contra Él. Pero qué hermoso es saber que de algún lado saldrá la ayuda. El que confía en Él no será avergonzado. Y usted y yo podemos entender que cuando Dios permite algo, lo permite con algún sentido, con alguna razón. Y podemos estar absolutamente convencidos, confiados en el Dios de nuestra eterna redención. ¿Es ese su Dios? Tiene un excelente Dios. Motivo suficiente para estar alegre siempre y gozándose en Él. Amén. Bueno, quisiera que oráramos por los enfermos, por los cumpleañeros. No sé si hay algún cumpleañero por ahí que hoy quiera que oremos por usted. Jesús, perfecto, se pone en pie y ahí oramos por usted. Sigamos orando por doña Iris, que sigue afectadita. Ya aparentemente lo que es el tema COVID y demás, ya no es, pero sí tiene una bacteria, algo que en algún momento le llegó y entonces le está afectando y están luchando con eso.
eh, por lo menos la que sé que está afectada. Y presentamos en esta hora a doña Iris y presentamos a esta amada pareja de José y María Jesús. Padre, qué bueno eres, Señor, que nos permite, Señor, tener la confianza de clamar a ti y saber que hay respuestas celestiales, Señor. De saber que tú eres el Dios de toda gracia, todo favor y de toda misericordia, y que la oración del justo puede mucho, Señor. Hoy nos unimos aquí, Señor, a este propósito de encomendar a doña Iris, Señor, para que ella sea sanada completamente y que le dé la sabiduría, la guianza a quienes le tratan para que puedan dar atinadamente con lo que en este momento necesita su cuerpo físico, Señor. Haz en ella aquello que más honra y gloria te dé a ti. Padre, y nos alegramos sobremanera con esta amada pareja de José y María Jesús, Señor, por un año más de vida, una vida especial, una vida diferente, una vida en ti, Señor. Una vida que tiene confianza permanente, Señor, de que tú eres el Dios de eterna redención, que les ha apartado para un propósito eterno, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, abundantemente. Abre las ventanas de los cielos sobre su vida y que ellos cada día puedan decir: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y estamos alegres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Se les ama mucho. Bueno, los niños van a recogerlos en la misma forma que salieron, para no hacer mucho tumulto. Ellos, los que están en esta aula, entonces los que tienen niños de 4 a 6, pues van por allá y ahí se los van a... Los que tienen de 7 a 9, pues van a salir por allí. Y los otros, pues van a estar por la zona del comedor, para que sepan dónde tienen que ir a recoger sus hijos y no hacer mucho enredo. Vamos a hacer la oración final, estar de pie y darle gracias al buen Dios por su palabra, por la bendición de poder meditar en ella. Padre, qué hermoso es poder reunirnos como iglesia en un día como este, Señor, cuando, Señor, muchos celebran, Señor, la resurrección sin entender realmente, Señor, lo que significa esta maravillosa gracia que, Señor, nos permite en todo momento, Señor, gozarnos, alegrarnos en cada, Señor, día en que como iglesias celebramos, Señor, ese descanso, ese reposo que hoy es Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, bendito Dios, por tu obra consumada a favor de cada uno de tus hijos. Bendigo tu iglesia, conforme, Señor, tu instrucción. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor.